Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, ¿sí? En la clase de hoy vamos a hablar sobre las perífrasis verbales, qué son, cuáles son sus reglas, cómo puedo utilizarlas, cómo reconocerlas en una oración, ¿sí? Entonces empezamos. Observen bien que acá yo tengo, déjame subir un poco, acá yo tengo tres frases que quiero que perciban cómo están construidas. La primera, tengo que trabajar mañana. La segunda, tengo que estudiar para las pruebas. Y la tercera, tenemos que llegar temprano en la fiesta de rua. Todas estas frases hay una construcción con dos verbos, un verbo conjugado y un verbo en infinitivo. Mira, trabajar, estudiar, ligar. Entonces, ¿qué sería una perífrasis verbal? Acá yo trajo la definición. Perífrasis verbal, vuelve. Perífrasis verbal es una construcción integrada por formas verbales donde la primera es construida por un verbo auxiliar y la segunda por un verbo principal o auxiliado. Entre ambas puede aparecer un nexo. Acá, mira, puede estudiar, que puede ser una preposición a o una preposición de o una conjunción que tengo que hacerlo así, ¿sí? Más una vez, yo tengo el verbo auxiliar, que es el verbo que ayuda el logro, que comporta todo el significado, que es el verbo principal, que va a poner significado en la acción, que va a presentar la acción de la oración. Puede venir con un nexo, ¿sí? Tanto una preposición de a como una conjunción que. Acá yo tengo as clases de perífrasis. Tenemos las aspectuales y también las modales. Acá vamos a ver solo las perífrasis modales, que son las perífrasis que se refieren a la actitud del hablante, que puede también expresar obligación, probabilidad o posibilidad. Tenemos acá la construcción de las perífrasis de obligación. ¿Cómo son hechas? El verbo tener que, el verbo haber de, deber más infinitivo, haber que más infinitivo. Observa que las perífrasis pueden venir con o sin nexo. En este caso, deber, ella no viene con nexo. Mira, debo estudiar mucho. Es una obligación. Es lo que tengo que hacer. Entonces, debo estudiar mucho. Hemos de aprovechar el tiempo. Tengo que leer esto. Y había que hacerlo así. Todos estos expresan obligación que tengo que hacer, ¿sí? Acá, uno de los criterios más comunes para identificar una perífrasis es la gramaticalización del verbo auxiliar. ¿Qué sería de eso? Chicos, una gramaticalización del verbo es cuando el verbo auxiliar pierde todo su significado originario. Por ejemplo, esto acá, el verbo tengo conjugado en presente de indicativo, el en infinitivo sería el verbo tener, que indica posse. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ¿sí? Este verbo acá expresa, significa posse. El verbo tener expresa posse. Entonces, en ese sentido, para hacer una perífrasis verbal, él perdió todo su significado original.
para se transformar em um auxiliar. Que auxiliar está ajudando alguém ou algo. Neste caso, este verbo está como auxiliar. Não tem o sentido de posse. Ele perdeu seu significado para acompanhar o verbo principal que possui todo o significado en la oración. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar mañana. ¿Sí? Entonces yo tengo el verbo auxiliar, perdió su significado originario, el nexo, en este caso una conjunción, y el verbo principal. ¿Sí? Eso es un ejemplo de perífrase verbal. Y yo identifico una perífrase cuando el verbo auxiliar perdió su significado originario. Si perdió, yo tengo una perífrase verbal. Ni siempre en las oraciones es cuando vienen dos verbos, hay perífrases. Ni siempre. Solo hay perífrases. Esto acá perdió su significado. ¿Sí? Mira un ejemplo. Esto acá ya hablé. ¿Sí? Mira, tengo que trabajar. El verbo tengo pierde su significado de pose y se convierte en un auxiliar. Lo mismo ocurre con la construcción perifrásica. Esto viene costando 2 euros, en la que el verbo viene, pierde su significado originario de movimiento. Acá yo tengo una información sobre el verbo ser más participio, que también es un tipo de perífrasis. Cuando el verbo posee 2 participios, un regular y otro irregular, lo normal es que el irregular funcione como adjetivo y aquel exclusivamente como verbo. Acá yo tengo otra información que dije, no confundirse con las perífrasis deber de infinitivo y deber más infinitivo, porque una va a ser obligación, deber más infinitivo, mira, Pedro debe ser buen chico. Y otro va a ser una probabilidad. Si viene con preposición es probabilidad. Si viene sin preposición es obligación. El verbo debe se utiliza de las dos maneras. Si hay este nexo es probabilidad. Si no hay el nexo es una obligación. Mira, Pedro debe de ser buen chico. Yo no sé. Estoy con dudas. Probablemente sea un buen chico. No sabemos. Tenemos que conocerlo para tener esa certeza. ¿Sí? Acá yo trajo las actividades. ¿Qué tiene que hacer? En esas actividades, en esas frases, vamos a identificar las perífrasis. Si hay o no hay perífrasis verbal en cada oración. Como yo sé, observando mi verbo principal, no, el verbo auxiliar, si perdió su significado originario. Si el verbo perdió su significado originario, yo digo que hay una perífrasis verbal. Si no perdió, no hay perífrasis, sino una construcción perifrástica, que es distinto de perífrasis verbal. Y si mi oración hay una perífrase, yo tengo que identificar mi auxiliar, mi nexo y verbo principal. ¿Sí? Acá también más frases para que identifique si hay o no hay perífrasis verbal. Si hay, tiene que decir quién es el verbo auxiliar, quién es el nexo y quién es el principal. Si no hay, solo pone no hay. ¿Sí? Acá, déjame ver.
Déjame ver, vamos a pasar. Muy simple, si no es, tendremos momentos para sacar las dudas, hacer preguntas, pero intenten hacer. Van a identificar el verbo auxiliar, si tiene su significado originario, si no tiene. Entonces vas a hacer una perífrase verbal. Si tiene, si continúa con su significado originario, entonces no es. Acá yo trajo una actividad extra, una producción, se puede decir. Pesquisa en libros, internet o revistas el vocabulario de deportes en general que puedes practicar para mejorar su salud o para ser un atleta. Enriqueça seu vocabulário formando frases que possa utilizar as perífrases verbais para expressar uma obrigação. Nesse caso, uma obrigação. Como exemplo, tenho que praticar. Aí aqui, pessoal, eu trago o meu vocabulário do... pesquisei, né, um esporte e um deporte e coloquei aqui o que eu devo fazer para melhorar, qual a obrigação que eu tenho que fazer com esse esporte. Tenho que praticar natação para melhorar minha respiração e condicionamento físico. É como se fosse realmente uma obrigação que eu tenho que fazer com isso, certo? Eu posso ver as melhorias, quais são os benefícios de cada esporte que possa me ajudar de alguma forma na minha saúde, no meu condicionamento, e eu vou utilizar a perífrase, tenho que praticar, ou então devo praticar, certo? Sempre eu vou fazer frases que expressem obrigação, que eu preciso fazer aquele esporte porque ele vai me trazer benefícios. Aqui eu utilizei natação, mas vocês podem estar utilizando beisebol, esgrima, o que mais? Vocês vão pesquisar de acordo com o que encontrarem, que virem que cabe dentro de uma obrigação que eu tenho que fazer e que também me proporcione melhorias para minha saúde. A gente tá fazendo, vamos fazer essas frases. Vou colocar aqui, vamos supor, vocês podem utilizar no máximo 10 esportes. O mínimo, vocês utilizam 6, tá bom? Vamos ficar combinado assim. Máximo 10 esportes, porque tem muito esporte em espanhol, muito mesmo. Muito esporte interessante. E vocês podem colocar no mínimo de esporte aí e frases, 6 frases expressando isso, beleza? Então, nos vemos na próxima classe para hacer la corrección desta atividade, certo? Hasta pronto, chicos. Adiós.